Hola, en esta ocasión mis compañeras y yo hemos decidido hablar de desigualdades y clases sociales. Antes de empezar, para introducirnos al tema, podemos citar lo que menciona Karl Marx en el Manifiesto Comunista. Las clases llevan a cabo unas veces de forma escondida, otras de forma abierta, una lucha que termina una y otra vez en la reconstitución revolucionaria de la sociedad de arriba a abajo o en la ruina común de las clases en contienda. De esta manera comenzamos con nuestro tema. La clasificación social es un sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de una persona de una manera jerárquica. En todas las sociedades hay 5 principios básicos de estratificación o desigualdad social. La primera es una característica de la sociedad, un sistema que confiere un acceso desigual a los recursos. Ni los ricos ni los pobres han creado la estratificación social, aunque este sistema modele las vidas de todos ellos. La segunda persiste a través de las generaciones. En todas las sociedades, los padres legan su posición social a sus hijos, de modo que las pautas de desigualdad permanecen inalteradas de generación en generación. La movilidad social puede ser hacia arriba o hacia abajo, en la jerarquía de posiciones sociales. La tercera es universal pero variable. Puede encontrarse en todas las sociedades, aunque lo que es desigual varía de una sociedad a otra. Entre los miembros de las sociedades tecnológicamente simples, la diferenciación social puede ser mínima y estar basada en la edad y el sexo. La cuarta hace referencia no solo a las desigualdades, sino también a las creencias. Los sociólogos han introducido términos tales como ideología o hegemonía para referirse a esas creencias. Y por último, la quinta, identidades compartidas que ubican a las personas en categorías sociales diferentes. En tanto, podemos decir que el sistema de estamento viene de la antigüedad del feudalismo y cómo eso se fue repitiendo a lo largo del tiempo, porque si bien se dividía la nobleza, el clero, el campesinato, y que no ascendían porque la nobleza que manejaban lo tenían como esclavos. Después tenemos el clero, que era intocable, que ellos participaban en política, en la educación, y así era la sociedad. Vos no podías crecer ni ascender, porque la lógica que tenían era, si vos naciste campesino, vas a morir así. Y cómo eso después se fue aboliendo a medida que pasan los siglos, pero en algunas partes se siguió con ese tema de la casta, que siempre son relacionados a la familia, que nos referimos a alguien cerrado, que no asciende y que es para unos pocos, y que cuando están en el poder defienden sus privilegios. Y lo vemos hoy en día, que existen castas que buscan relacionarse entre ellos, y ahí es donde existen las clases sociales y la desigualdad. Sin embargo, es algo que se viene repitiendo hace siglos, con otros nombres, quizá no tanto con la rigurosidad que tenía en ese tiempo, pero aún así sigue costando que alguien que nace pobre o que viene de una clase baja ascienda a otra clase. Es muy difícil porque hay mucha desigualdad, no hay una buena educación y no hay verdaderas oportunidades, no se consigue trabajo y así sucesivamente. Esclavitud. La esclavitud es una forma de estratificación social en la cual unas personas son propiedad de otras. Transforma a los seres humanos en mercancías que pueden comprar y venderse. Las formas en que la esclavitud ha tenido lugar han sido altamente variables. Los derechos legales y la autonomía de los esclavos varían. En la Atenas clásica, los esclavos podían ocupar posiciones de gran responsabilidad, incluso aunque fueran propiedad de sus señores. Pero los esclavos que trabajaban construyendo pirámides, excavando minas o plantaciones eran tratados con absoluta falta de humanidad. La esclavitud moderna. Aunque la esclavitud ya no existe en sus formas clásicas, todavía persiste en una gran variedad de formas en muchas partes del mundo. El científico social Kevin Bayes sugiere que la esclavitud tradicional y la moderna difieren. Según este autor, la principal diferencia es que la esclavitud moderna ya no implica la propiedad formal de los esclavos, sino la pura violencia directa sobre las personas condenadas a la explotación económica,
Se estima que actualmente hay en el mundo alrededor de 27 millones de esclavos. Entre estos se incluyen casos de trabajo forzado, donde los gobiernos reclutan trabajadores a la fuerza. Esto a menudo incluye niños que son forzados a dejar sus hogares para trabajar para otras personas en condiciones inhumanas. Esclavitud por deudas, en que las personas trabajan para saldar una deuda que de otra forma jamás podrían pagar y que incluso a veces se hereda de generación en generación. Prostitución, donde las mujeres y niños se desplazan de sus países de origen con la esperanza de obtener un trabajo digno, aunque al final de su trayecto se convierte en pieza de una cadena humana de tráfico sexual de la cual es muy difícil escapar. El sistema de clases hace referencia a la estratificación social como los diversos pasos en los que la sociedad puede dividirse en clases sujeta a diversas clasificaciones, como poder adquisitivo o poder económico, posición en un aparato de instituciones o funciones productivas dentro de una sociedad. La vida agraria se basa en la disciplina proporcionada por los sistemas de castas y las sociedades industriales, a su vez dependiendo del desarrollo de la especialización. La industrialización reemplazó el sistema de castas, lo cual fue causada por la distribución desigual de la riqueza, el poder y el estatus, en contraste con la clase, la herencia y la servidumbre. El sistema de castas está relativamente más abierto a cambio en el estatus social de las personas o los niños en relación con los abusados por sus padres. El sistema de clases es más abierto porque la educación, los títulos o las certificaciones profesionales permiten la movilidad en la comunidad. La inmigración también puede romper los límites de la segregación, ya que las personas que buscan un futuro mejor para sí mismas y sus familias se mudan a lugares donde es más probable que prosperen o proporcionen una educación de calidad a sus hijos. La migración incluye a los recién llegados que realizan los peores trabajos, lo que impulsa la estratificación social de quienes trabajaron antes. Para cortantes, Weber consideró que el modelo de dos clases de Marx era demasiado simplista. En cambio, vio que la estratificación social era el resultado de las interacciones por tres vías. Primero, hay desigualdades económicas o de clases, el único aspecto compatible que tiene con Marx. Para Weber no había fronteras o fronteras claras, como argumentó Marx, entre las clases sociales. Weber creía que el prestigio era la medida de la posición social que debía considerarse. Weber llama la atención sobre la importancia del poder como tercer aspecto de la jerarquía social. En la jerarquía socioeconómica, Marx estima que la reputación social y del poder es el resultado de la postura económica. Pero Weber no estaba de acuerdo con eso y pensó que en las sociedades avanzadas necesitaban un apoyo no solo de la fuerza económica de los sujetos, sino también el prestigio y las capacidades de influir en la política. Esta se divide en tres dimensiones que son ingresos, prestigio y poder, que no necesitan estar adheridas. Weber definió que la desigualdad de la historia es importante al señalar que cada persona en tres tamaños es característica de diferentes etapas históricas. Por lo tanto, las sociedades agrícolas es la que brinda mayor importancia al estatus social o al prestigio.